Ya está con nosotros. Ya está con Saraí. nosotros. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Buenas Saraí. noches. Pues ¿cómo está esto de que se desaparecía el dinero público a través de los fideicomisos? ¿Por qué? Pero sobre todo, ¿cómo? Sí, bueno, justo es importante señalar que desde Fundar pues hemos documentado la problemática en términos de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana de los fideicomisos por muchos años, y hemos considerado que hay elementos, no solo desde el análisis que hicimos en un informe, sino algunas observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación respecto a la disponibilidad de información pública que no permite tener como mayor entendimiento de cómo se está ejerciendo un fideicomiso. Por ejemplo, que la información pública disponible solamente se da a través de la cuenta pública y se da en los informes trimestrales, en donde se colocan datos generales de cuál es la disponibilidad y cuántos se han ejercido, pero no hay como tal información específica del destino, lo cual no permite a beneficiarios, sobre todo, conocer cómo se están ejerciendo o si están cumpliendo con los fines con los cuales se crearon. Y también en términos de acceso a la información se había complicado en algunos momentos tener como tal acceso a esta información, porque quien ejerce los recursos son en algunos casos instituciones privadas, bancarias, porque el fin de estos instrumentos es generar rendimientos para fines específicos, y a través de instituciones bancarias pues se pueden hacer. Pero veíamos, Saraí, que incluso las instituciones públicas bancarias también presentaban esta opacidad, aunque no se rigieran por las mismas normas que la banca privada. Bueno, específicamente porque al estar en estos instrumentos, pues las instituciones bancarias, dependiendo de cómo es el fideicomiso, porque es importante mencionar que los fideicomisos son distintos, tienen naturaleza distinta y tienen fines distintos. Entonces algunos toman las decisiones a través de un comité técnico y pues ellos no pueden proporcionar la información, y otros lo que hacen es únicamente pagar recursos directamente a los fines a los cuales se les mandata. Generalmente quienes no pueden de alguna manera garantizar la información directa son las instituciones privadas, porque obviamente se rigen por otro sistema, y las instituciones de bancas de desarrollo, que son instituciones de alguna naturaleza pública, sí tendrían que garantizarlo. Pero es verdad, y lo hemos documentado, que ha habido ciertas situaciones que estas figuras propician la opacidad. Sin embargo, nos parece que son útiles, y más bien nosotros hemos promovido mejorarlos y verificarlos a través de un diagnóstico serio y un diagnóstico amplio de cómo está su estatus en términos de transparencia, de cumplimiento de los fines, de los recursos, es decir, si se están ejerciendo para los fines para los cuales se destinan, o si al contrario les faltan recursos y habría que alimentarlos porque son para, por ejemplo, garantía de derechos humanos, y si se permite o se habilita la participación ciudadana, sobre todo para beneficiarios. Y bueno, ahora se está tomando una decisión que es bastante drástica, que es bastante riesgosa y preocupante, porque pues no nos parece que la medida sea desaparecerlos, ¿no? Sino al contrario, hay que mejorarlos, y la solución no nos parece la desaparición. La solución siempre se ha promovido a través de las recomendaciones que hemos hecho de analizarlos, y a partir de ese análisis mejorarlos en términos de transparencia, es decir, que se publiquen los estados de cuenta completos, que se publique el destino, hacia dónde se dirigen, informes de cómo va el cumplimiento de los fines, o si estos son adecuados para el cumplimiento de los fines, que se garantice también las decisiones que se toman a través de los comités técnicos, que son estos cuerpos a través de los cuales los fideicomisos deciden de alguna manera cómo se van a administrar los recursos, y por eso es importante que se facilite estas minutas de cómo sesionan, que se habilite la posibilidad de quejas por parte de los beneficiarios para que puedan hacer uso adecuado de estos recursos que van dirigidos a estas personas, y obviamente estos instrumentos los consideramos útiles en ciertos casos, como es la defensa de derechos humanos, porque tal cual son en algunas situaciones, como es el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el Fondo para la Reparación Integral del Daño, el principal instrumento de financiamiento, y el hecho de tener mayores controles de vigilancia y de transparencia pues permite que sean utilizados de manera adecuada.
contrario a otros fideicomisos que hemos visto que parece que no tienen mucha utilidad pública. Por ejemplo, había un fideicomiso que era para financiar las casas o el mantenimiento de las casas de magistrados y ministros, que no nos parecía de tanta utilidad, como es el caso del Fonden, que es un fideicomiso de estabilidad financiera, o estos fondos de protección a personas defensoras de derechos humanos y terroristas en un contexto de violencia tan fuerte hacia ellos, y sobre todo en un contexto de crisis económica donde hay ajustes presupuestarios, pues todavía quitar estos recursos, regresarlos a la tesorería, es limitarlos en sus posibilidades para poder cumplir con las funciones y seguir garantizando derechos humanos. Claro, o sea, parte del debate, digamos, es si la desaparición del mecanismo resuelve en sí mismo el problema. Ahora, habría que ver, o sea, porque de eso no se sigue tampoco necesariamente que la solución vuelva a ser una otra solución opaca en donde los recursos no lleguen a donde tengan que llegar. Estaría por verse cuál es la solución que se plantea a través de la nueva ley, que lo que desaparece es el mecanismo en sí mismo, pero no necesariamente las obligaciones que ya tienen adquiridas con respecto a ciertos objetivos, digamos, como por ejemplo la protección a los derechos humanos, etcétera. En fin, hay un montón de fideicomisos, ¿no? Claro, pero es que justo el problema ahora es que no hay claridad en estos términos, ¿no? Se dice de manera muy general que no se van a quedar desprotegidos, pero no se señala de manera específica cómo, qué mecanismo y cómo se va a garantizar la seguridad presupuestaria para la garantía de estas obligaciones. Entonces, bueno, la verdad es que se está pretendiendo que se crea que con solamente la manifestación de que eso va a pasar, pues estemos como tranquilos, ¿no? Cuando parece que la medida es contraria a lo que se busca con las observaciones que hacemos desde Fundar, que es que exista certeza, que exista diagnóstico, que exista transparencia, que exista rendición de cuentas. Y ahora el debate es justo esto, porque, bueno, además que están haciendo un uso maniqueo del informe para poder argumentar o defender que se puedan desaparecer, cuando claramente no es así. Las recomendaciones que hacemos son muy contundentes a mejorar estas herramientas por la utilidad que tienen en ciertos casos y a revisarlas profundamente para verificar cuáles sí deben de existir y cuáles hasta incluso requieren más recursos y mayor vigilancia. Porque, pues sí, es verdad que hay muchos fideicomisos federales públicos con un monto que representa una importante cantidad de recursos públicos. De hecho, en el análisis de la última cuenta pública veíamos que pues este monto es de más de 835 mil millones de pesos, que esto equivale al 13% de todo el presupuesto del 2020. Entonces, al estar esta cantidad tan importante de recursos, lo que tiene que pasar es que se vigile, que se transparente y que se verifique que efectivamente lleguen a los fines para los cuales se crearon. Pero tomar una medida como desaparecer los fideicomisos es como tomar una medida con machete en lugar de meterle bisturí. O decir que si no hay transparencia en cualquier institución hay que desaparecerla, ¿no? No se está como atacando la situación en el fondo, porque además en los procesos de extinción tampoco hay claridad, que es otra de las recomendaciones que hacíamos, porque obviamente hay fideicomisos que a los 20 años tienen que desaparecer, o si no están cumpliendo con los fines tienen que desaparecer, pero esto implica un análisis adecuado de la toma de decisiones. Ahora lo que vemos es que parece que no hay realmente un diagnóstico ni un análisis, es como una decisión pues contraria a los principios de transparencia, contraria a lo que están señalando que va a funcionar, y es una decisión discrecional, porque no hay claridades de cómo van a funcionar la garantía de derechos de las personas que dependen solamente de estos recursos, y nos parece la verdad muy preocupante que además de que están haciendo mal uso del informe, pues no estén como analizando el alcance o el impacto que va a tener en términos presupuestarios. Saraí, pues vendrá entonces la discusión con aquellas dependencias que se encarguen de manejar estos dineros y de destinarlos a los recursos estos a donde se deben dirigir, sí. Y tendrán que ser ellos los que den esta transparencia y que no haya opacidad como sucedía en los fideicomisos. Estaremos muy pendientes. En las que se dé a nivel legislativo, ¿no? De claro. cuál va a ser, digamos, la nueva estructura con respecto al manejo de estos dineros que sí se manejaban de una manera muy opaca y que esperemos que en lo venidero sea diferente. Saraí Salvatierra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario, pues esperamos que sí se dé la discusión con los tomadores de los que ejecutan el gasto y sobre todo con los beneficiarios. O sea, hay opacidad, pero no podemos a todos echarlos en la misma bolsa si no hay un análisis.